En directo, doctor Soruco, empezamos. Gracias, denme un segundito, voy a prepararme. Admitiendo personas. Gracias, por favor, la pantalla que se pueda admitir, compartir, perdón. Compartir, ¿cierto? ¿Listo? Bien, Compartan. gracias. Estamos ya superando las 50 personas, enseguida llegamos a 100 personas. Entre tanto, podemos comenzar con la característica de este espacio. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal? Como siempre es un verdadero gusto el poder tener la oportunidad de reunirnos cada día, el tener la oportunidad de saludarlos una vez más a todos y cada uno de ustedes, colegas que siempre se dan el tiempo para que lleguemos hasta sus hogares, que lleguemos hasta a través de la señal de internet hasta donde ustedes se encuentren en lo largo y ancho del país, es decir, en los 9 departamentos. Y bueno, además que ya me estuvieron comentando otros colegas también que nos ven desde el extranjero, en diferentes países. Por lo tanto, quiero enviarles un caluroso y fuerte abrazo virtual desde aquí para todos los bolivianos que estamos repartidos también en el mundo, ¿no? Máxime profesionales, abogados que motivados de poder conocer, de poder tener siempre un punto diferente, posiblemente un punto crítico y poder ampliar nuestros conocimientos, es que de ahí tomamos esas intenciones y hacemos este espacio para que podamos nosotros entender y de manera permanente capacitarnos, ¿no? Y eso va en cumplimiento también de las obligaciones que tenemos nosotros como abogados, el poder capacitarnos de manera permanente, ¿no es cierto? Y así nos lo establece la ley del ejercicio profesional de la abogacía. Por lo tanto, muy contentos de estar un día más con ustedes de esta semana, la trilogía ya del espacio denominado Ratio Juris, en un día miércoles, un miércoles 12 de agosto de 2020. Les saluda Marcos Daniel Soruco, quien es abogado en ejercicio también, y que bueno, muy contento de estar con ustedes todos los días. Inicialmente, permítame saludar también a nuestro panelista invitado. Para ello quiero permitirme yo y saludar al doctor José Emilio Pinto Andia, el doctor José Emilio Pinto Andia, que el día de hoy nos acompaña, el licenciado en Derecho también por la Universidad Autónoma Tomás Frías, es magíster en Administración de Justicia por la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, diplomado en Derecho Procesal y Oralidad por la Universidad Privada del Valle UNESCO, también diplomado en Educación Superior, formación basada en competencias de la Universidad Boliviana, del Comité Ejecutivo, además también docente de capacitación permanente judicial, de capacitación para fiscales, abogados libres, policías, en la utilización de herramientas tecnológicas, el sistema Blackboard, audiencias virtuales, además de docente capacitador en la Escuela de Jueces del Estado, en el área penal, docente de posgrado también en maestrías de la Universidad Amazónica de Pando, Escuela de Jueces del Estado, docente invitado de maestrías en la Universidad Nacional Siglo XX, a su vez también actualmente juez en este país, ¿no es cierto? Juez de sentencia penal, estoy en lo correcto. Muy amable con nosotros el doctor José Emilio Pinto Andia. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Buenas noches, distinguido doctor Marcos. En realidad es un placer nuevamente estar en este espacio, en este conversatorio, estar nutriéndonos un poco más con lo que se hace en el derecho, en especial con las reformas
las modificaciones que se van introduciendo. Aunque no hemos tenido el tiempo para poder ir capacitándonos en esta cuarentena de manera presencial, pero esta es la herramienta ideal para poder capacitarnos y a su vez también conversar. Por eso es que llevamos un conversatorio. Voy a realizar en realidad una breve explicación y exposición para luego entrar a un diálogo con ustedes a través de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, estimado doctor. Permítame un segundito presentarles a todos los participantes esta noche cuál es el tema en específico. Vamos a hablar frente a las medidas de protección a la víctima respecto a violencia familiar. Es decir, vamos a entrar con el asunto de violencia de género y vamos a ahondar en este tipo de problemática y cuál es la figura actualmente en la práctica, qué es lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, como bien lo dijo aquí el doctor José Emilio Pinto Andia, es importante que todos podamos compartir en el conversatorio y sea eso, ¿no? Un diálogo entre todos los participantes y bueno, las redes sociales a través de Facebook Live y también, por supuesto, nuestro espacio que está dentro de Zoom. Les invito a todos para que estemos atentos y con esto ahondar el tema de las medidas de protección a la víctima de violencia familiar. Mi estimado doctor José Emilio Pinto, con estos antecedentes le cedo la palabra. Bueno, gracias, doctor. En realidad vamos a hacer una especie de una introducción que este tipo de herramientas que estamos utilizando ahora, que es la plataforma virtual, prácticamente está siendo una herramienta para que podamos no solamente realizar cursos, sino también audiencias. No olvidemos que esta cuarentena, que ha sido desde el mes de marzo, ha obligado prácticamente a los medios tecnológicos para poder avanzar a pasos gigantes en realidad para que se pueda aplicar estas herramientas tecnológicas. Es así que se están desarrollando varias audiencias cautelares durante toda esta cuarentena, audiencias de cesación a la detención preventiva y en especial el tema que vamos a tocar ahora corresponde netamente al área penal. Pero esta vez vamos a empezar a hacer una reminiscencia solamente porque ya las medidas de protección están en el código, están con las reformas de la ley 1173, que en un principio hubieran sido reformadas por la ley 348. Pero es necesario que hagamos hincapié a cada una de las medidas y además ver cuál es el objetivo de las mismas. También hay importantes cambios que vamos a ir desarrollando a lo largo de mi exposición, para lo cual voy a hacer uso de una herramienta también que nos ayuda bastante en explicar esta metodología, cuáles son las diapositivas. También vamos a hacer mención de que esta forma que estamos utilizando ahora recién empieza la revolución informática para que en el futuro podamos abarcar prácticamente a más personas. Cuando se realizaban los cursos presenciales, obviamente que se puede tener más contacto con las personas, pero a veces no se llegaba como ahora. Ahora estamos pudiendo llegar a personas de todas las latitudes del país e inclusive, como ya dijo el doctor Marcos Oruco, que estamos inclusive a nivel internacional. Con esta breve introducción voy a compartir una pantalla que son diapositivas que he preparado y en realidad esta temática que vamos a hablar ahora no es para dejar pasar desapercibido, sino hay que tomar especial atención, en especial a las personas que están trabajando en estas áreas. Se denomina las medidas de protección a víctimas de violencia familiar. Vamos a hacer un análisis de que en todo caso las víctimas de violencia familiar que están identificadas muy claramente son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Pero no obstante también pueden ser víctimas de violencia familiar los varones, aunque en una menor proporción, pero sin embargo alcanzan también estas medidas a ellos. Básicamente la misma Constitución Política del Estado está brindando protección a la integridad física, en especial de la mujer, dice, por ser justamente un sector vulnerable. Para ello, se ha tenido que promulgar la ley 348, que ya todos conocemos, se ha denominado Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. ¿Cuál es el espíritu de esta ley 348? Que en muchos seminarios, cursos se ha venido dando, es la creación
de varias instancias, por ejemplo, oficinas administrativas encargadas para poder atender a las víctimas de violencia, en este caso familiar. Viene a reemplazar un tanto así la anterior ley que protegía también de la violencia familiar, que era una ley corta, pero sin embargo, la ley 348 es más integral, por ello es su nombre, ley integral. Ahora viene el detalle de que a la fecha no se ha cumplido con los objetivos al 100% de esta ley 348, porque a nivel nacional no se han acabado de crear los juzgados exclusivos de violencia familiar, los juzgados cautelares, los juzgados de sentencia, los juzgados o tribunales de sentencia. En el país no se han creado, en consecuencia, el Consejo de la Magistratura, por diferentes motivos, no ha podido cumplir con esta meta de la ley. Se han inclusive fusionado algunos juzgados, como el caso de Sucre, desde donde les estoy hablando. Se ha creado un juzgado de violencia familiar, a la vez es un juzgado de anticorrupción, que maneja los delitos de la ley 04. Entonces tiene dos competencias y no ha sido una competencia exclusiva. Entonces vemos que no se han cumplido las metas y objetivos. Pese de ello, se ha tenido que modificar con la ley 1173, que ahora tiene un nombre más largo, ¿no? Parecería un poco que abarca más. Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de lucha integral contra la violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres. ¿Cuál es el espíritu principal de esta ley 1173? Justamente es en la modificación de competencias de los juzgados. Sabemos muy bien que ahora los tribunales de sentencia ya no van a conocer causas que antes eran de su competencia. Por ejemplo, delitos comunes como estafa, estelionato, el mismo robo agravado, falsedades, eso ya no conoce. Hay un catálogo exclusivo que nos da la ley 1173. Este catálogo es el único que va a empezar a conocer en realidad los tribunales de sentencia. Y los juzgados de sentencia están heredando más competencias para poder conocer, aparte de las competencias que conocen. Esa es una de las principales modificaciones de la ley 1173. Pero con el tema que estamos ahora hablando, en realidad está también modificando el régimen de la lucha y fortalecimiento a la protección integral contra la violencia a niños, niñas y adolescentes. ¿En dónde está fortaleciendo esto? En la parte justamente de las medidas de protección, las cuales vamos a ir analizando. No obstante, vamos a hacer una reminiscencia, un recuerdo, cuál es el objeto y la finalidad de esta ley 348 y que la ley 1173 también recoge estos mismos objetivos. Uno de ellos es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales. ¿Para qué? Para prevenir, atender, proteger y en todo caso sancionar a los autores de agresión hacia este grupo vulnerable que son las mujeres y también los niños, niñas y adolescentes. Vean, entonces tiene 4 objetivos. El prevenir a través de diferentes herramientas que pueden ser también las medidas de protección. La atención, cuando ya se ha cometido en realidad el hecho, se han creado varias unidades de atención a las mujeres víctimas de violencia, y la protección y reparación, que ya estamos buscando en realidad una solución integral. Y cuando ya llegamos a un proceso, ya estamos buscando una sanción. Existen varios casos en el país donde se han emitido varias sentencias. Entonces, estos son los 4 principales objetivos de esta ley. ¿Y con qué finalidad? Para garantizar a las mujeres de una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Ese concepto también lo extractamos de la Constitución Política del Estado, que por esta supremacía constitucional en realidad tiene aplicación preferente, porque uno de los objetivos de la Constitución es la cultura de paz y también el vivir bien. Ahora bien, esta ley 348, si bien es cierto, nos identifica y ya empieza a clasificar varias formas de violencia, vamos a hacer mención solamente para emergencias o cuestión del curso solamente a 4 tipos de violencia, porque existen muchas más clasificaciones de violencia.
Vamos a decir que la violencia sexual, psicológica, física, económica y patrimonial están englobadas en este pequeño cuadro, en esta pequeña diapositiva, en la cual estamos haciendo una especie de unión entre las 4 formas de violencia. ¿Para qué? Para que se pueda entender que cuando existe violencia sexual, también puede existir violencia psicológica o física, e inclusive económica y patrimonial. Y viceversa también, cuando existe este tipo de violencia física, también puede existir otro tipo de violencias, que sea la psicológica, sexual. Entonces, estamos interrelacionando las formas de violencia que no viene solo a la violencia. Siempre va a venir aparejada con todo este tipo de formas de violencia. Vale decir, es un conjunto de traumas, digámoslo así, para la víctima que ha sido prácticamente la persona que ha sufrido la agresión. Y vamos más allá, reitero una vez más, que se refiere a niños, niñas y adolescentes. Con la ley 843, la ley 348 se modifica 11 tipos penales, 11 tipos penales, 9 tipos son autónomos, 2 agravantes. Hay creación de nuevos delitos y se derogan los delitos. Lo que nos interesa es la creación de estos nuevos delitos. Uno de ellos, que vamos a dar una lectura a cada uno de los pasos, la violencia familiar o doméstica. Esta violencia familiar o doméstica, que ha sido introducida con esta numeración de 272 bis, nos está dando cuándo tenemos que identificar a la persona que agrede físicamente y está dentro de este tipo penal. No todas las agresiones a las personas van a ser violencia familiar. Entonces nos dice ahí el tipo penal quien agrediere físicamente. Ya estamos identificando al sujeto activo. Sujeto activo es la persona que está agrediendo física, psicológica, sexualmente, dentro de los casos comprendidos del 1 al 4. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto pasivo? Va a ser esta víctima que va a tener una relación necesariamente. Nos dice el 272, inciso 1, el cónyuge o conviviente o por cualquier o quien hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad, intimidad, aún sin convivencia. ¿Qué nos dice esto? Que tiene que existir necesariamente un vínculo de intimidad, de afectividad. Esa es la persona que va a estar dentro de este tipo penal. En segundo lugar nos dice la persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima aún sin convivencia, pero sí tienen un nexo común, que es la procreación de un hijo en común. En tercer lugar, los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa o colateral hasta el 4º grado. Ya estamos agarrando la descendencia, en todo caso en línea directa. Estamos viendo que este grupo de personas también pueden ser sujetos activos en la agresión física. El cuarto, la persona que estuviera encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en un hogar bajo situación de dependencia. Aquí no existe relación de familiaridad, pero sí existe una relación de dependencia. Entonces ya está claramente identificado qué personas van a ingresar dentro de este delito de violencia familiar o doméstica. Y nos dice también al final que en los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por la vía correspondiente. ¿Cuál es la vía correspondiente? Sabemos muy bien que el artículo 270 y 271 nos está hablando de lesiones gravísimas, lesiones graves y lesiones leves. Entonces, las personas que no estén dentro de este grupo, comprendido estos 4 incisos, necesariamente se irán por esa vía. Obviamente que es la vía ordinaria también, pero se van a ir por esa vía. Ahora, esta ya es también de competencia del juez de sentencia, ¿no? Entonces, vale decir que esta modificación del Código Penal nos está permitiendo ya aplicar la violencia familiar o doméstica a un grupo determinado de personas. Otra modificación, el 250 bis nos habla de violencia económica y nos habla un poco más allá con esta violencia económica en diferentes incisos.
El inciso A, por ejemplo, nos dice menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico de la mujer. Ya estamos hablando de ya el aspecto patrimonial, el aspecto económico. En el inciso B, destruya o oculte documentos justificativos de dominio, etc. En el C, restrinja o suprime el cumplimiento de sus obligaciones económicas. El D, controle los ingresos o flujo de recursos. El E, impida que la mujer realice una actividad laboral productiva. Entonces, estas actividades están netamente relacionadas con el quehacer económico, sea el patrimonio de la mujer o también del hombre, pero le estamos restringiendo que pueda realizar actos inclusive de disposición patrimonial. El 250 ter que nos habla más concretamente, el que por cualquier medio impida, limite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, transformación. Vean, hay varios verbos rectores dentro de este tipo penal. Disfrutar, administrar, transformar, disponer, son los verbos rectores del tipo penal. De uno o varios bienes propios de la mujer, con quien mantenga una relación de matrimonio o unión libre. Inclusive le están prohibiendo a la mujer que tiene bienes propios a poderlos disponer, ¿no? Entonces, estos tipos penales que han sido introducidos están ya siendo más concretos en cuanto se refiere a la violencia. Bien, una vez que ya podemos identificar este tipo de violencias, debemos hablar de que toda persona que esté sometida, en todo caso, a un proceso de investigación penal, que sea el sujeto activo, va a tener que cumplir con estas medidas de protección especial. Cuando se promulga la ley 348, se dan medidas de protección especial y vamos a ver más adelante quiénes serán los encargados prácticamente de imponer estas medidas de protección y ahora a quiénes más se amplía esta facultad. Y vamos a tener las finalidades. Acá dice qué autoridad dispone. Hemos subrayado con una negrilla, dice el fiscal y en la última parte la juez o el juez de la causa. Eran las dos únicas autoridades que podían imponer las medidas de protección. Ahora, con la modificación de la ley 1173, se amplía un poco más el panorama y ¿quiénes más pueden imponer? La servidora o el servidor policial. No olvidemos de que existe una oficina que es la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. También los responsables de esta unidad pueden interponer o imponer estas medidas de protección. Vamos a ver más adelante qué tipo de medidas pueden imponer ellos. No todas las medidas que están en el catálogo pueden imponer los mismos. También puede imponer esta medida de protección cualquier otra autoridad. En todo caso, autoridad que atienda sobre la situación de violencia de las mujeres, de los niños, niñas o adolescentes. Estamos hablando del Servicio Legal Integral, por ejemplo, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, que son los primeros y llamados para poder conocer los hechos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Estas autoridades también pueden imponer las medidas de protección inmediata para precautelar en todo caso hasta la situación física de la víctima. Finalmente, el juez de la causa. Entonces ya son 4 grupos de autoridades que pueden imponer este tipo de medidas. ¿Cuál es la finalidad en realidad de esta aplicación de las medidas? Estas medidas de protección van a tener una finalidad, como dice el inciso 1, de evitar que el hecho se produzca mayores consecuencias. O sea, seguir victimizando a la víctima, lo que se llama revictimizar o volver a sufrir más violencia. En segundo lugar, evitar que se cometan nuevos hechos de violencia. En tercero, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima, porque si está en estado de vulnerabilidad, va a ser mucho más sensible, mucho más profunda en realidad la violencia que se pueda practicar sobre la víctima. Y también otorgarle el auxilio y protección indispensable. No olvidemos que la ley 348 inclusive está ordenando y disponiendo que se pueden crear centros de atención integral para las víctimas de violencia. En algunos lugares, algunos municipios, sí han ido cumpliendo con la creación de casas especiales para proteger a estas víctimas de manera temporal.
pero en otros no se han dado esa tarea y ha sido un tema que no ha interesado mucho en ese municipio, ¿no? Pero sin embargo, otra finalidad, como dice el inciso 4, es buscar ese auxilio y protección. Estas medidas de protección especial son independientes, pero sí se pueden interponer varias. No va a depender la una de la otra, pero sí se pueden imponer varias o una sola, pero tiene que tener un fundamento. La finalidad de las medidas cautelares es muy diferente a las medidas de protección especial. Las medidas cautelares sabemos muy bien que están en el catálogo del Código de Procedimiento Penal, a partir del artículo 232, 33, 34, 35, donde están los riesgos procesales, el riesgo de fuga. Eso es muy diferente. No podemos decir que como ya está con medidas de protección especial, no pueden imponerle medidas cautelares de carácter personal o real. En consecuencia, debemos identificar claramente que sí se puede imponer estas dos medidas. La una es para proteger a la víctima y en otro caso es para poder proteger, en todo caso, que la persona imputada pueda acudir a las citas que tenga, no desaparezca, en todo caso, cuidar que también vaya inclusive a un juicio. Las finalidades que decimos del artículo 221, ¿no? Que es básicamente el garantizar que se presente a juicio. Ahora bien, estos dos grupos de medidas de protección especial las vamos a pasar así como está establecido en la ley 1173, pero vamos a ir viendo la pertinencia en algunos casos, si se pueden o no se pueden aplicar. Para niños o adolescentes que sean víctimas de violencia familiar, en principio se va a aplicar la salida o desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del inmueble. Esto para proteger su integridad física. Segundo lugar, prohibición de ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar. Y esto sí causa verdaderos problemas porque muchas veces el domicilio, el lugar donde está habitando la familia y donde están estas niñas, niños o adolescentes, es de propiedad del agresor o de sus padres en todo caso. A veces resulta que el juez ordena, o la autoridad que corresponda, en este caso que tenga conocimiento primigenio, ordena la prohibición del ingreso al domicilio de la víctima. Y también hay un pequeño problema de que los padres, que en este caso serían los abuelos, ya empiezan a agarrar represalias en contra de quién, en contra de la mujer, ¿no? Es un poco difícil esta situación. En tercer lugar, la prohibición de comunicarse directa o indirectamente por cualquier medio con la víctima. También resulta, no estoy defendiendo, pero sí resulta a veces incómodo esta situación porque tiene que haber una relación entre los padres, obviamente, para la cuestión inclusive de asistencia familiar. Obviamente que en algunos casos sí se puede llegar inclusive a conciliar cuando la víctima lo promueva, pero en el caso de niñas, niños o adolescentes hay que tener mucho cuidado. El menor no puede promover ningún tipo de conciliación porque no tiene capacidad de decidir. ¿Quién va a decidir por él? En todo caso va a decidir su padre, su tutor, que es su responsable, el que tiene la patria potestad. Y estará facultado del padre para poder conciliar, en todo caso, violencia contra menores. No tiene esa facultad, porque es un bien tutelado por la misma Constitución Política del Estado. Entonces, existe organizaciones de protección tutelar a este grupo etario, que son los niños, niñas y adolescentes. En cuarto lugar, prohibición de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como cualquier integrante de su familia. Está bonita las medidas de protección, pero hablaremos siempre con los hechos. En los hechos ocurre de que se acentúa inclusive más por los familiares del agresor en contra de la víctima o los integrantes de esa familia. Y se ven peleas muy marcadas que poco o nada puede hacer la autoridad jurisdiccional.
porque no se puede colocar para cada familia, en todo caso, un vigilante, ¿no? La quinta, la suspensión temporal del régimen de visitas, guarda o custodia y convivencia con la víctima. ¿Por qué está con rojo esta parte? Porque ahí estoy identificando que esta es una atribución exclusiva del juez que está conociendo la causa. En todo caso, es el juez cautelar que va a disponer esta suspensión temporal del régimen de visitas. No puede disponer esto el fiscal, no puede disponer la autoridad policial ni esa autoridad de defensa de las mujeres, niñas, niños, adolescentes. No, es únicamente el juez quien va a resolver. Por ello es que dice que esta medida se mantendrá hasta tanto se resuelva en la jurisdicción correspondiente. ¿Cuál es la jurisdicción correspondiente? Como medida de protección especial, el juez cautelar va a disponer que se suspenda este régimen de visitas al agresor. ¿Y quién va a, en definitiva, disponer la situación jurídica y personal, en todo caso, de este menor? Va a ser el juez de familia, en todo caso, cuando es una familia integrada. Él es el único que puede disponer la situación de esta persona, no el juez cautelar. De manera temporal, sí puede realizarlo. En sexto lugar, la prohibición de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de la víctima. También puede disponer esta parte el juez. Está prohibiendo que interfiera, en este caso, el agresor, de cualquier forma, sea inclusive en estudio, ¿no?, de la víctima, que es el niño, niña o adolescente. Y estas otras medidas que a continuación vienen, sí las pueden interponer el juez también, o bien las otras autoridades que hemos mencionado al principio. La devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima, que es a veces un problema también que acarrea cuando el agresor no le deja sacar ni los certificados de nacimiento de los hijos y se convierte en un problema volver a sacar estos documentos en las oficinas administrativas. Sabemos muy bien que hasta para sacar un carnet de identidad tenemos que ir a hacer una fila y peor todavía en este tiempo de cuarentena, ¿no? Entonces, esto también puede disponer como medida especial que se devuelva inmediatamente estos objetos y documentos personales. En el 8, la prohibición de acercarse en el radio de distancia que determine el juez. Estamos pidiendo, como se llama comúnmente, la orden de alejamiento, pero también es temporal. Esto no puede ser definitivo. La novena medida es la prohibición de transitar por los lugares de recorrido. La décima, prohibición de concurrir, reclutar a los lugares de custodia, que son a veces medidas que quedan líricas, pero están ahí interpuestas y establecidas. Porque nadie va a andar, reitero una vez más, cuidando de que el agresor no se acerque pues a la víctima. No va a ir al lugar de recreación, a su colegio, etcétera, etcétera. No vamos a estar cuidando todo el tiempo, ¿no? Pero sin embargo, de existir medios probatorios de que el agresor está realizando estos intentos de acercamiento, de queriendo intimidar, los medios probatorios tendrán que ser eficaces para que el juez también pueda tomar una determinación. El 11, que también el juez va a determinar, someterse a programas de tratamiento reflexivos, educativos o psicológicos, tendientes a la modificación de las conductas violentas. Esta medida ya más la podemos ver como un medio integrador. No le estamos pidiendo que se pueda tratar, que realice esta reflexión, que se eduque para apartarlo de la familia. Estamos protegiendo esta integridad familiar. Esa es la finalidad con este inciso 11 de las medidas de protección. El 12, la fijación provisional de la asistencia familiar. Esta atribución le está ampliando con la ley 1173 de tal manera que el juez cautelar sí puede imponer una asistencia familiar. En realidad, para preservar en todo caso el derecho a la vida, la salud, la educación, puede de manera temporal, mientras dure inclusive el proceso de investigación penal, fijar esta asistencia familiar. Hubo muchos
en realidad muchas controversias con relación a esta facultad que se le está otorgando al juez cautelar. Pero si vemos en el fondo, no está definiendo derechos, simplemente está realizando una medida de protección. No está definiendo de que va a pagar una asistencia y si no paga, vamos a hacer mandamiento de apremio y adentro. Esto es una autoridad encargada, el juez de familia. Esto es de manera provisional mientras dura este trámite de investigación penal. Finalmente, este es más largo, dice la fijación provisional de la guarda, debiendo otorgar aviso inmediato al juez de la materia de niñez y adolescencia y a la defensoría. ¿Para qué? Para que no esté desprotegido el menor, el adolescente, no esté desprotegido y sin un tutor. En todo caso, ¿a quién le va a otorgar? Va a ser seguramente a la persona que no es agresor. Puede ser, si el agresor es el padre, le otorgarás a la madre, pero de manera también provisional. Y esto también la autoridad competente va a definir en todo caso la situación de esta víctima. Y al final de esta diapositiva podemos ver también de que se puede ordenar de que la familia, las víctimas y testigos ingresen dentro de este sistema de protección a víctimas y testigos. Sabemos muy bien que existe una ley de protección de víctimas y testigos. Puede que resulte eficaz para poder llegar hasta un juicio, pero debemos también tomar en cuenta que no se han creado aún estas oficinas e instancias especializadas de protección a estas víctimas y testigos, ¿no? Víctimas de violencia en todo caso. Bien, hasta ahí las medidas de protección especial para los niños, niñas y adolescentes. Hay algunas medidas que son similares, y las vamos a pasar rápido, para las mujeres, porque también están dentro de ese mismo vínculo familiar. La primera, que se parece a la anterior, es ordenar la salida, desocupación, restricción del agresor a este domicilio conyugal. Esto para evitar, obviamente, que siga existiendo mayor violencia. Esta medida puede ser interpuesta por todas las autoridades que hemos mencionado anteriormente y que han sido introducidas por la Ley 1173. La segunda y la tercera, que están marcadas con rojo, reitero una vez más que solamente el juez puede interponerse. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. Vamos a interpretar. Le está prohibiendo vender, hipotecar, prendar, de cualquier forma realizar actos de disposición de un bien que sea común, ¿no? Este mueble o inmueble que sea común. ¿Por qué razón? Porque sabemos muy bien que a veces el agresor dice, está a mi nombre y yo lo voy a vender, te voy a dejar sin nada, dice, ¿no? Pero esto no puede hacer, porque si existe esta medida de prohibición, está prácticamente prohibido de realizar esto. Ahora, en caso de que lo realice, también debemos acudir en todo caso al Código de Familia, donde sabemos que existe la comunidad de gananciales. Con esta comunidad de gananciales se puede también revertir cualquier disposición que pueda realizar. En el inciso 3, disponer la asistencia familiar en favor de las hijas, hijos y la mujer. Realizamos un desglose de este inciso que es en una línea, pero tiene una significancia muy grande. Sabemos muy bien que la Ley 603, que es el Código de las Familias y del Procedimiento Familiar, establece muy bien que está prohibido el conceder la asistencia familiar a la mujer solamente en casos de enfermedad grave o cuando exista la extrema necesidad, ¿no? En este caso no estamos hablando de una asistencia familiar fija. Reitero que estamos fijando una asistencia familiar como medida de protección especial mientras dure este proceso de investigación penal. No estamos prácticamente vulnerando los principios que han sido ya establecidos por la Ley 603, el Código de las Familias. He podido ver una sentencia constitucional en la cual se estaba tachando de inconstitucional, en realidad, a esta nueva forma. Imagínense, la 1173 está en vigencia desde noviembre del 2019, pero ya ha existido una acción de inconstitucionalidad. Y en este caso, la acción que yo vi
decía de que es contradictorio a la ley 603 porque ahí dispone que la mujer no debe gozar de asistencia familiar. Y el juez penal, al interponer o al fijar una asistencia familiar, está usurpando funciones, son nulos sus actos de los que usurpen funciones. Eso dice la Constitución. Ese es el motivo y ha sido denegado, ¿no? Ahora seguramente está para revisión en el Tribunal Constitucional. Esto fue como fruto de, no inconstitucional, ha sido de un amparo, si no me equivoco, no, acción de libertad. De una acción de libertad fue, ¿no? Ha sido denegada. En cuarto lugar, la prohibición al agresor de acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o estudios, al igual que las anteriores medidas, pero en este caso de la mujer, donde se puede encontrar la mujer. Es una medida similar, pero ya dirigido a la mujer. La prohibición al agresor de comunicarse, intimidad, molestar por cualquier medio o a través de terceras personas. Lo más común, los familiares. A la mujer que se encuentra en situación de violencia. En los hechos ocurre al contrario. Sabemos muy bien, ¿no? Ocurre al contrario. 6. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. En varias audiencias que he podido asistir, lo primero que el testigo viene y dice, sí, me ha amenazado con no venir a esta audiencia. ¿Ya? Entonces, sigue existiendo este tipo, aunque exista este medio de protección. Y la séptima, que es facultad netamente del juez, que es suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos. Le está prohibiendo al agresor ingresar a ese hogar y visitar. Esta es una prohibición que tiene que ser cumplida y vamos a ver luego, en caso de incumplimiento, qué sanción va a merecer. En el 8, realizar el inventario de los bienes, esto para precautelar, en todo caso, los bienes muebles o inmuebles, que sean comunes o de posesión legítima. Esto para precautelar una eventual disolución de ese matrimonio o unión libre para poder ver en todo caso los bienes. El 9, disponer la entrega inmediata de los objetos documentos personales, en este caso a la mujer. Puede ser documentos de ella y de sus hijos o de los dependientes, que pueden ser también las personas que están a su cargo, por ejemplo, la adopción. El 10, la retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles mientras se decida la reparación del daño. Es más una medida previsora, ¿no? Y el 11, que también el juez ahí sí es el único que va a ordenar esta anotación preventiva, donde va a solicitar a los registros públicos. En este caso, se trata de inmuebles, solicitará a derechos reales, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. Este punto es el que trae mayores problemas y consecuencias porque muchas veces la actividad económica que realiza el agresor justamente es el manejo de cuentas bancarias y al ordenar su congelamiento le está causando un verdadero perjuicio. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el juez? No está establecido acá en esta ley 1173, pero debe de manera sumaria, que quiere decir de manera corta, buscando siempre la objetividad, tiene que disponer en todo caso informes, saber si realmente es su medio de vida a través de estas cuentas bancarias y de qué manera se pudiera estar perjudicando. Esto para que uno no se perjudique al agresor y tampoco se deje indefensión a los hijos y a la mujer en cuanto a la asistencia familiar. Entonces tiene que ser de manera bien fundamentada esta orden de anotación preventiva. En el 12, restringir en caso de acoso sexual todo contacto del agresor con la mujer sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. Puede ser que el agresor vaya al lugar de trabajo de la mujer y esté constantemente molestando y pueda inclusive hasta ocasionar su despido, ¿no? Porque a veces la parte patronal no quiere pues trabajadores que tengan problemas legales o de ese tipo. El 13, la prohibición de inferir de cualquier forma el ejercicio de la guarda-crianza. No puede entrometerse, pero estas medidas, reitero, es solamente de manera provisional. ¿Qué tiempo va a durar este proceso de investigación? De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, así de bonito suena, 6 meses. 6 meses debe durar la etapa preparatoria, dice, ¿no? Ese tiempo debería durar.
Si vamos a un juicio, siendo bien efectivos, hacemos un cálculo matemático, en unos 8 meses ya tuviera que tener sentencia. En los hechos no ocurre eso, sabemos muy bien. El 14, prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima, de igual manera que los niños, niñas, adolescentes. Y 15, que ya estamos un poco más para reintegrar este hogar, someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos. ¿Para quién? Para el agresor. El agresor va a ser el que tiene que someterse y va a ser con orden judicial. Ahora, en este caso, la víctima, que es la mujer, puede sí promover la conciliación por única vez. En este caso tendrá que cumplir todas estas medidas, ¿no? También hay otra medida de protección de niños, niñas, adolescentes y a la mujer también, que es para restituir en realidad a este domicilio, del cual ha sido expulsado. Tiene que haber la reintegración familiar. En todo caso, la ley no es para desintegrar familias, sino más bien para integrarlas y bien someter a estos programas para que no vuelva a ocurrir estos hechos. Obviamente que no es una garantía el llevar un tratamiento simple de unos 5 o 6 meses, sino que requiere de un tratamiento más largo, inclusive una terapia familiar, ¿no? Es lo más adecuado y que se recomienda. Esas son las medidas de protección especial para niños, niñas y adolescentes que en los hechos sí existen. Y vamos a hablar aquí un paréntesis previo de que algunas medidas de las que he mencionado, por ejemplo, el abandono del agresor del domicilio de la víctima, muchas veces el juez, sin tomar en cuenta, sin analizar el caso, directamente homologa estas medidas. Porque estas medidas tienen que ser homologadas por el juez. Si no son homologadas, no tienen el valor legal. Entonces, el juez tiene que ver la pertinencia de estas medidas. En un caso concreto, les voy a hablar de un ejemplo, resulta que el agresor no era el conviviente, no era el esposo, pero sí habían tenido anteriormente una relación íntima, han tenido hijos, pero el agresor ya no vive hace mucho tiempo dentro del hogar. Él tiene su propia familia, ha hecho su hogar aparte, y como una de las medidas obligatorias se le ha impuesto el abandono del hogar conyugal. Y esto ha sido homologado por el juez, sin previa verificación de este extremo que estoy mencionando. Vean que inclusive pueden existir ese tipo de incongruencias. Por ello es necesario que se tengan que dar las medidas de acuerdo al caso y viendo la gravedad real. Es una función muy importante que cumplen estas oficinas de atención a las víctimas de agresión, tanto a niños, niñas, adolescentes como a las mujeres. Tienen que saber el estado actual, ¿no? Un diagnóstico social del medio de vida, en todo caso, para imponer estas medidas. Bien, decíamos que estas medidas no pueden ser interpuestas una sola, sino pueden interponerse varias y no dependen la una de la otra, son independientes. Debe existir la fundamentación. ¿Por qué estoy imponiendo esta medida? No es un capricho. No voy a, como el caso del ejemplo que les digo, no voy a fundamentar que abandone el hogar cuando ese señor ya no vive hace tiempo. Es innecesaria esa medida, ¿no? También el cumplimiento inmediato y obligatorio, y en caso de resistencia, obviamente vamos a buscar siempre la cooperación de la fuerza pública. Puede ocurrir que esta violencia y esta forma de agresión del agresor en realidad puede extenderse a la familia inclusive de la persona que es víctima y ha fallecido. Un caso hablaremos de lesión seguida de muerte, que puede ser también feminicidio. ¿Qué ocurre? Ocurre que sigue existiendo los problemas, pero esta vez ya con los familiares. También puede extenderse estas medidas de protección para proteger a los familiares de la víctima ya fallecida. Entonces va más allá también estas medidas de protección. Les decía que estas medidas no pueden ser solas, tienen necesariamente que ser homologadas por la autoridad judicial. Ahí en la diapositiva dice, dentro de las 24 horas siguientes de impuesta la medida, el fiscal, todas esas autoridades, la servidora, servidor público,
tiene que comunicar al juez de instrucción, en todo caso este juez cautelar, dentro de las 24 horas. ¿Para qué? Para que realice el control de legalidad y su consiguiente homologación, en todo caso, que es a través de la ratificación, puede disponer la modificación y en todo caso, si verifica que no es pertinente, puede revocarla también el juez. El juez no está obligado a cumplir la homologación. Le estamos dando facultades de realizar, ratificar, modificar o revocar. Puede también resolver esta situación en un procedimiento corto, este tipo de medidas, ¿no? Las medidas cautelares son diferentes a las medidas de protección especial, pero no obstante puede resolver, al igual que el procedimiento de las medidas cautelares, puede resolverlas en una audiencia. Convoca a las partes y resuelve en audiencia. Y hay facultad también de resolverla sin audiencia, ¿no? O sea, no está obligado a convocar audiencia, puede hacerlo también sin audiencia. ¿Cuál es el plazo para que dicte esta resolución? Que tiene que ser fundamentada, son 72 horas. Ya llegando prácticamente casi al final, vamos a decir el tiempo de duración de estas medidas. Estas medidas de protección van a durar en cuanto subsistan los motivos. ¿En qué tiempo? La etapa del proceso. Ese tiempo van a durar, pero vamos a ver a continuación también que en caso de incumplimiento de estas medidas que se han impuesto obviamente por parte del juez y resguardando la integridad física de la víctima, que es niño, niña, adolescente o la mujer, en todo caso va a ordenar el juez que el infractor pueda guardar una detención preventiva por el espacio de 3 días y máximo 6 días en casos de gravedad. Esto por el incumplimiento de las medidas. No se trata de una medida cautelar, no es una detención preventiva. Estamos hablando de una privación de libertad temporal de 3 a 6 días. Lo ideal, como dice la ley 348 también, sería de que existan ambientes exclusivos donde se puedan cumplir estas medidas, pero muchas veces se cumple esto en recintos policiales, ¿no? Estoy viniendo a cumplir mi arresto y muchas veces se tranza en qué tiempos va a ser su detención. Estas medidas, en realidad, ya en ejecución de sentencia también pueden ser interpuestas, no solamente durante el proceso, pero ¿en qué casos? Cuando se han dispuesto sanciones alternativas, se van a aplicar estas medidas de seguridad para proteger a la mujer luego de que ya existe una sentencia. Pero ya no se llaman medidas de protección especial, se llaman medidas de seguridad. La misma sentencia puede imponer medidas de prohibición de acercarse al hogar, a no ser que sea con su abogado o la presencia de una responsable de la defensoría, etcétera, ¿no? Ya como medidas de seguridad. Ahora, con la conciliación que les decía, para ya finalizar, la única que puede promover la víctima, en este caso la mujer, porque tiene capacidad de decisión, puede pedir la conciliación. En muchos casos se tiene ese criterio erróneo, que hay casos en los que sí procede la conciliación a instancia de la mujer, en este caso que es la víctima, pero hay casos que no procede. Y la pregunta es, ¿por qué casos no procedería? Si todos somos iguales ante la ley. Es que resulta que el agresor es autoridad pública y la víctima no puede promover la conciliación. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Dónde dice eso? ¿No? Reitero una vez más, todos somos iguales ante la ley. Consecuencia, sí se puede promover, sea cual fuere el caso, por única vez. No puede existir reincidencia en este tipo de casos. ¿Sí? Con esto hubiera concluido la exposición breve sobre estas medidas de protección. Si doctor Marcos hubiera alguna interrogante, alguna inquietud, comentario o solo saludos, estoy presto para poder escuchar. Muchísimas gracias, mi estimado doctor José Emilio Pinto. Bastante puntual, evidentemente nos ha pasado bastante información muy interesante, la cual
se extrae de la ley y bueno, ya tenemos los conceptos pues más firmes, ¿no? Y eso es muy importante. Muchísimas gracias. Inicialmente me gustó bastante la presentación, las diapositivas también, la manera como nos los ha instruido. Muchísimas gracias, querido doctor. Voy a aprovechar a continuación a permitir la palabra de quienes nos están observando a través de la plataforma Zoom, a su vez también quienes se encuentran en Facebook Live. En este sentido, les voy a pedir que ustedes puedan realizar sus preguntas, quienes están observando la plataforma, a través de nuestra mensajería de textos, o también solicitar la palabra mediante la mano virtual, levantándola a tiempo de poder formalizar también alguna cuestionante. Ya desde la mitad de la presentación más o menos veía a Fabiola, de esa manera se presenta. Estimada Fabiola, muy buenas noches. Le voy a ceder la palabra a continuación. Por favor, ¿desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, estimada Fabiola, ¿me escucha? Me parece que tiene un problema con su micrófono. No va a ser posible. ¿Oye? Ahora sí. Ahora sí, a ver. Doctor. Sí, adelante, le escucho. Doctor, buenas noches. Felicitarlo por la excelente exposición que usted ha realizado. Tengo una consulta y quisiera que usted, por favor, me la absuelva. Tengo un cliente, doctor, de sexo masculino, que es víctima de violencia patrimonial y económica. Lamentablemente, como usted ha dicho, la violencia no diferencia sexos ni edad. Sin embargo, me llama la atención, doctor, que se ha podido establecer que las medidas de protección están dirigidas única y exclusivamente a niños, niñas y adolescentes y a la mujer. Es decir, que mi cliente quedaría en indefensión, no obstante de que usted también ha afirmado que todos somos iguales ante la ley. No hay medidas expresas ni dirigidas a una persona de sexo masculino que sea víctima de violencia. ¿Cómo podría yo lograr, como abogada, de que se establezcan medidas de protección toda vez de que la ley es tácita y clara y dice medidas de protección a favor de niños y de mujeres? Esa es mi consulta y le agradezco mucho, doctor. Sí, en realidad la modificación que realiza la ley 1173 es para ampliar las facultades de quienes pueden imponer este tipo de medidas, pero no deja sin efecto el espíritu de la ley 348, que es de protección a todas las personas. En realidad los hombres también ingresan dentro de esta protección. De lo contrario, estuvieran en total indefensión, como usted mismo lo menciona. En todo caso, por el principio de igualdad que nos señala la misma Constitución Política del Estado, el artículo 119 nos dice la igualdad de las partes en el proceso. En todo caso, tiene que ser el paraguas de esta protección la misma Constitución Política del Estado. Nadie puede sufrir violencia, en especial las mujeres, dice, pero ya nos está dando el grupo de que nadie puede ser o sufrir violencia. Entonces, tendría que usted acudir a esos mecanismos legales y que le den el fundamento legal por qué no puede ser protegido con esta ley. Reitero una vez más que lo único que hace la ley 1173 es concretizar este tipo de protección, pero no deja sin efecto las medidas de la ley 348. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, Fabiola. A continuación voy a permitir la palabra al colega Fernando. De esa manera se presenta. Estimado Fernando, muy buenas noches. Lo propio, ¿desde dónde se comunica y cuál es la pregunta? Adelante. ¿Cómo están, doctores? Muy buenas noches. Felicidades por la exposición tan bonita. Buenas noches. Dos preguntas. La primera, ¿cuál sería el procedimiento para solicitar una medida de protección ante la policía? Y la segunda sería una duda que tengo. ¿El juez puede divorciar? ¿Esa sería una medida de protección también? ¿El juez penal? Bueno, el divorcio no lo puede realizar el juez, es una medida netamente y exclusiva de los jueces de familia. Él no puede, no está dentro de sus facultades. Lo único que sí puede realizar es disponer el alejamiento temporal del hogar conyugal, pero emitir un divorcio, él no puede, no está atribuido, no está dentro de sus atribuciones.
No se ha modificado la ley 025 en cuanto a atribuciones del juez penal. Muchos confunden de que él está divorciando. Lo único que está haciendo es alejar de ese hogar. No puede divorciar él. Y en segundo lugar, la policía puede fijar estas medidas de protección especial de oficio, pero si no lo realiza, la misma víctima puede solicitar que se puedan aplicar. Y en caso de que no se haga caso, acudimos al juez y el juez puede imponer cualquiera de las medidas que están en el catálogo que he ido desarrollando. El juez va a ser, como quien dice, la última palabra, el que va a resolver en definitiva esta situación de la víctima en cuanto a sus medidas de protección. Bien, gracias, doctor. Quiero seguir sobre la línea del conversatorio. Me refiero a las medidas de protección a las cuales hemos hecho referencia desde un inicio, ¿no? Pero para eso también es importante establecer quiénes llevan o quiénes serían en todo caso el sujeto activo, quiénes podrían iniciar la acción. Entonces me voy a remitir yo al artículo 272 cuando nos habla de violencia doméstica o familiar, que ya entendemos nosotros que puede ser para varones como también para mujeres, pero en una parte que me llama mucho la atención, y esto ha sido discusión en diferentes momentos, ¿no? En el numeral 4 del 272 nos dice la parte infine que será también la persona que estuviera encargada del cuidado o la guarda de la víctima. Y esta segunda parte, segunda vertiente, o si ésta se encontrara en el hogar bajo situación de dependencia. Y la dependencia la relacionan con el trabajo, ¿no? Dependencia obrero-patronal, por ejemplo. Entonces, no lo correcto. La idea es, ¿esto también significa de que una empleada doméstica pueda estar dentro de este tipo penal como sujeto activo? No, en realidad esta dependencia no habla de la dependencia laboral, habla de la dependencia, en este caso, de el tutor, el adoptante. No estamos hablando de la dependencia laboral, es una figura muy diferente, por ello es que se ha encerrado, y el tipo penal, que también es violencia familiar, es solamente para estas personas dentro de un hogar, miembros de un hogar, que tengan que nazca lazos de afectividad. La empleada doméstica tiene otras las instancias, otros los mecanismos, no es este el medio, no es, ¿no? Quiero responder antes que se me vaya. Hay una pregunta en el chat. Me dice cuál es la base legal para imponerle la privación de libertad o su arresto de 3 a 6 días. La base legal es justamente el artículo 389 quinquies, que está introducido por la ley 1173. En la parte final nos dice que se dispondrá la detención preventiva del infractor en un mínimo de 3 y máximo de 6 días según su gravedad. Ese es el marco legal que rige esa privación de libertad. Bien, gracias. Quiero dar lugar a otra pregunta también dentro del chat que nos indican. Jorge Bravo, ¿las medidas de protección pueden ser solicitadas en cualquier momento del proceso? Bien, muy pertinente esa aclaración. Muchas veces, y he conocido de cerca en la Administración de Justicia, en la cual indica, inclusive jueces indican de que no ha solicitado la medida de protección en el primer momento, por lo cual ha precluido su derecho. No es así. Las medidas de protección se pueden solicitar en cualquier momento del procedimiento, porque pueden cambiar las circunstancias. Esas medidas de protección se las puede imponer de principio, durante o casi al final, digamos, de esta investigación, cuando cambian las circunstancias. Puede ser que a principio no ha ordenado la salida del agresor, pero mientras dura este proceso es más álgido convivir con mi agresor, entonces solicito el alejamiento de esta persona. Entonces, en cualquier momento, es durante todo el proceso de investigación. Bien, voy a ceder la palabra a continuación al colega Ignacio Condori, que mediante la línea de texto nos dice que quiere también hacer uso de la palabra. Estimado Ignacio Condori Laura, si me escucha, por favor, active su micrófono y adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, doctor Soruco. Un placer saludarle, asimismo al doctor José Miguel Pinto. Un saludo desde Cobija, Pando, Bolivia. La consulta es la siguiente, doctor. Nos hablaba en la última parte con referencia a la conciliación, que todos tenemos los mismos derechos y ante la ley todos somos iguales, y que procedería a la conciliación cuando es solicitada por la víctima. Ahora, en distintos cursos que mi persona ha tomado con relación a la conciliación,
Amparados en el artículo 15, en su numeral 2, las personas o las mujeres y los niños estarían dentro de las personas vulnerables y que lo que son las agresiones físicas y psicológicas no estarían dentro de la conciliación. Por un lado, la primera pregunta, ¿cuál sería entonces el fundamento legal, ¿no?, para realizar la conciliación? Si están dentro de las personas vulnerables, ¿no?, así por los tratados internacionales y convenios que Bolivia es parte. Ahora, la segunda pregunta, con relación a la reincidencia. No, en materia jurídica, nosotros en el área penal, al menos la reincidencia se conoce cuando una persona X tiene su registro ante el certificado que emite el REHAB. No, esa es una constancia, una prueba que esa persona es reincidente, pero no habla nada con relación a la conciliación. ¿Cómo se puede determinar la reincidencia? Si cuando con la conciliación y la homologación ante el juez, prácticamente ese proceso se daría por cesado, ¿no? Estaría ya concluido para nosotros. Entonces, ¿cómo se puede alegar la reincidencia? Necesariamente tiene que ser con con el certificado de REHAB o hay otra vía. Muchas gracias. Bien, doctor, vamos a responder partiendo desde lo último. En realidad existen algunos planteamientos, inclusive para realizar trabajos de tesis, en que las salidas alternativas de conciliación, criterio de oportunidad, deberían de ingresar al registro de antecedentes penales. ¿Con qué finalidad? De preservar de que el imputado no vuelva a reincidir o no vuelva a cometer estos delitos y se pueda verificar la reincidencia. Pero en la actualidad no se registran estos actuados. Y lo propio, la conciliación en caso de violencia familiar no va a estar en el REHAB, pero sin embargo va a existir un auto motivado que va a homologar esta conciliación. Esa es la herramienta y el instrumento que sirve para esta reincidencia por esa actitud de la violencia. El Tribunal Constitucional razona de esa manera que le estoy mencionando. Dice de que si bien el registro de antecedentes penales va a indicar la condena de una persona, ya significa un antecedente que está en los registros públicos. Pero ¿qué hacemos con los demás? Para verificar que se ha beneficiado o no con una salida alternativa, necesariamente vamos a acudir a ese auto. Y eso no significa que tenga antecedentes, solamente para ese hecho de la reincidencia. Entonces, yo puedo presentar ese auto emitido por el juez y digo, este señor no puede acogerse nuevamente a conciliación porque ya se ha acogido una vez. Entonces, es el primero. El segundo, efectivamente, la violencia psicológica no tiene una tasación efectiva. No se puede decir, está dañado psicológicamente por 20, 30 días. Puede ser hasta de por vida. Pero usted habla de una situación vulnerable de los niños, niñas, adolescentes. En mi exposición he mencionado de que no pueden conciliar los menores, niños, niñas, adolescentes. No tienen esa capacidad de conciliar por justamente ser un grupo vulnerable. ¿Quién puede conciliar por ellos? No existe la conciliación con ellos. Solamente esta conciliación está permitida a la víctima, que es la mujer. Por lo menos hasta el presente no he visto casos que se concilien con los menores. Saben muy bien que el bloque de constitucionalidad comprende también los tratados y convenios internacionales, y estos tratados y convenios internacionales hablan también de los niños, niñas y adolescentes. Entonces merecen una protección del mismo Estado, ¿no? Espero haber satisfecho su pregunta, doctor. Bien, muchas gracias. A continuación voy a ceder la palabra a Julio César Celada Ojopi. Lo propio, muy buenas noches, estimado Julio César. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los exponentes, doctor Soruco, doctor Pinto. Un placer haber escuchado excelente ponencia. Le estoy comunicando y estoy haciendo mi pregunta, más que todo una inquietud que tengo desde el Beni, con respecto a lo que establece la 348 en dos aspectos muy breves y puntuales. El primero, en la cual en una de la
de las medidas de protección, en la cual se establece la asistencia familiar por parte del agresor de parte de un juez cautelar, toda vez de que, de acuerdo a lo establecido a la ley 348, en su artículo 34, si no me equivoco, establece una de las atribuciones para poder impedir e imponer medidas también es al juez de familia, en la cual también de manera muy contraproducente los abogados ahora, ¿no?, denotan de que al cliente se le imponga una medida en una audiencia de medidas cautelares e inclusive se le pueda poner una asistencia que pueda ser imposible de cumplirla, como por ejemplo en una audiencia en la cual se le imponga una asistencia de casi 2.000 bolivianos para poder dar asistencia tanto para los hijos o para la mujer en este caso, ya que en el sentido de que pongámonos en el ejemplo de que el mismo gane la cantidad, la suma de 3.500 bolivianos, en la cual esos 3.500 bolivianos, al margen de haber de pagar ciertos gastos, ciertos gastos que no se encontraban pertinentes, no se pueda llevar el principio de contradicción, que lo cual está primado en un juez, digamos, de familia, en la cual que se encuentra determinada en una demanda de asistencia familiar, lo cual estaría en contraposición en el caso de que se llegara, inclusive después de una audiencia de medidas cautelares, incitarse a una audiencia, a una demanda de asistencia familiar, en la cual el juez también tendría una contraposición y decir, bueno, tenemos una asistencia familiar impuesta por un juez cautelar y ahora el juez público de familia tendría también este óbice en la cual ya se estaría imponiendo, estaría también imponiendo una asistencia familiar, pero en este caso debería primar lo que establece el juez de familia, toda vez que ahí se está recién preguntando las posibilidades que tiene el imputado para poder dar la asistencia familiar. Lo cual yo solamente, mi punto de vista, para saber el punto de vista del doctor, ¿cuál sería con respecto a ese tema, mi querido y estimado doctor? Y de manera muy puntual también, voy a hacer otro criterio que tengo también acá, que ya más antes el doctor Soruco también lo había escuchado en otra ponencia del juez de Santa Cruz también, de violencia familiar, en la cual lo voy a hacer otra vez puntual para todos los colegas también que deben haber tenido alguna vez algún problema, ¿no? Pero yo tengo sí un caso de sui generis que me pasó y que debe pasar en el sentido de que el artículo 272 de violencia familiar establece en su parágrafo 1, en el inciso 1, una de las causales que dice que es el cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga o afectividad o intimidad sin convivencia, dice. Doctor, tenemos muy claro lo que establece la 348 con respecto a la violencia familiar, hasta qué grado y quiénes son las personas que cometen este delito y cuál es la tipicidad con respecto a su conducta. Pero lo que para mí no me queda claro con respecto a la normativa es cuando hablamos de personas que hacen denuncia, ya sea hombre o mujer, cuando tienen relaciones extramaritales, ¿ya? Y las mismas sin haber de manera indiciaria, ya sea por mensajes de texto a simple denuncia, establecen de que tuvieron una relación de afectividad o inclusive, como dice el código, análoga. Lo cual en algunas partes no quiero decir que la normativa está mal, pero tal vez hubiera un óbice, un hueco legal, ya que no se estaría estableciendo de que esta normativa, digamos, con personas, podamos decir, las personas que tienen relaciones extramaritales y no tienen una relación sentimental consensuada, ya que solamente pudieran haber tenido relaciones sexuales, inclusive de manera esporádica o tal vez casi digamos, no consecutivas, no determinada de acuerdo al tipo penal, violencia familiar, pero en el caso de autos, en todo Bolivia se da esta situación de que se presta de que las personas estén denunciando, hombres o mujeres, con el tema de violencia familiar, tal vez por un enojo o una frustración. Doctor, esos son mis criterios y puntos de vista que he querido compartir ante ustedes, colegas, y ante su autoridad como exponente. Muchas felicidades, doctor. ¿Cuál sería su criterio?
Muy bien, le agradezco a Julio César por esas dos ponencias en realidad. Primero, sobre la asistencia familiar. En la asistencia familiar, vamos a decir que el juez cautelar impone de hecho. No está investigando absolutamente nada. No está diciendo si tiene o no tiene ingresos. No va a ser un sumario para investigar. Directamente va a imponer y puede caer dentro de la arbitrariedad en imponer una asistencia familiar más allá de lo debido, de imposible cumplimiento. Entonces, tenemos que activar los mecanismos de impugnación. No olvidemos que el artículo 180 de la Constitución garantiza la impugnación de cualquier fallo en todo caso. Puedo impugnar ante el superior, decir es una asistencia familiar de imposible cumplimiento, buscar esa reducción. En segundo lugar, el juez de familia no está reatado a esa asistencia familiar, a ese monto. Él sí va a imponer una asistencia familiar de hecho, ya no de derecho. En todo caso, va a realizar una investigación a través de los medios probatorios de las partes. Ambas partes van a tener las mismas oportunidades de demostrar las necesidades y las posibilidades, y él va a determinar en definitiva esa asistencia. Pero no puede reatarse en el monto que ha fijado el juez cautelar, porque ha sido solamente de carácter preventivo. Obviamente que estamos hablando de un periodo de 6 meses, pero esos 6 meses puede causarle grande indefensión a esta persona, porque no olvidemos que se puede inclusive anotar, se puede congelar sus cuentas, ¿no? Para que pague esta asistencia familiar. Entonces tiene que tener mucho cuidado el juez que pueda establecer esta asistencia familiar y en todo caso ir a los medios recursivos. No funcionan estos medios recursivos, no me voy a quedar de brazos cruzados. Como abogados sabemos muy bien que podemos ir a las acciones constitucionales porque se está afectando derechos, garantías constitucionales. En todo caso, se puede también llegar a ese extremo. En el segundo presupuesto que usted me dice, una relación extramatrimonial. Veremos el contenido mismo del inciso 1 del 272. Nos está hablando lazos de afectividad. Tiene que haber esa afectividad, tiene que haber esa relación interna que es la afectividad. No estamos hablando de una simple relación sexual y luego es agresión. Esto se va a ir a la última parte en que dice que los demás casos van a ir por la vía que corresponda, en todo caso lesiones. No puede ser incluida dentro de este vínculo si es que tiene su propia familia aparte. Como quien dice, ha dado una escapadita y ha cometido violencia. Eso no es violencia familiar. Eso está claramente identificado, ¿no? Bien, le agradezco, doctor Julio César. Gracias, querido doctor. Tengo una pregunta aquí que lo realiza Eric Telles y dice lo siguiente. Ya hemos visto hasta acá de que las medidas de protección pues tienen un carácter temporal, ¿no es cierto? Mientras sucede la etapa preparatoria por un tiempo de 6 meses. Sin embargo, ¿qué sucede en el proceso abreviado? ¿Es posible que el juez a tiempo de otorgar el proceso abreviado permita o disponga las medidas de prohibición, de protección? Cuando estamos hablando de un proceso abreviado en el cual va a existir una sentencia, y en la medida de sentencia, en la sentencia ya no se llama medidas de protección. Estamos diciendo que ya en ejecución ya de esa sentencia se van a llamar medidas de seguridad. Ya cambia su nombre. Una de las medidas es de que no vuelva a cometer actos de violencia, por ejemplo, y eso va a estar anotado en la sentencia. Es como una condición. Entonces ya no son medidas de protección especial. Las medidas de protección especial tienen la característica de garantizar a la víctima que no vuelva a ser revictimizada, garantizar la integridad física, garantizar que el proceso se desarrolle con normalidad, garantizar que la víctima tenga los ingresos necesarios. Es lo que va a garantizar las medidas de protección. El resto se llama ya las medidas de seguridad emergentes en este caso de una sentencia. Bien, ¿y qué carácter al que hace referencia en tema tiempo? Es decir, ¿cuánto tiempo realmente durará esto para que tengamos bien clara la idea ya en sentencia? Esto dependerá de las peticiones y de la situación de las partes, porque yo puedo imponerle una prohibición de acercamiento durante un año, pero durante ese año usted realizará los tratamientos psicológicos, terapias, y cada 6 meses o 3 meses que me informe la trabajadora social para que en el cabo de un año se puedan levantar. Ahora, si su conducta es más agresiva, puedo darle 2 años. O sea, depende de cada caso, ¿no?
Perfecto, gracias doctor. Muy buen apunte. Medidas de protección, medidas de seguridad. Muchas gracias. Gracias. Hay un punto, voy a permitir la palabra a Nilton Brañez. A continuación, estimado Nilton Brañez, buenas noches. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Muy buenas noches, doctores. ¿Me escuchan? Sí, adelante, le escuchamos. Perfecto. Saludos, muchas felicitaciones por la excelente ponencia. Me estoy comunicando de Paz. También un saludo a los colegas que se encuentran en línea. Mi consulta es la siguiente, doctor. Usted ha establecido dentro de las respuestas que ha absuelto que la base legal para disponer la detención preventiva de 3 y 6 días ante el incumplimiento de las medidas de protección se encuentran estipuladas en la 389 quinques. La pregunta es la siguiente: si previo a disponer y a llevarse la audiencia de situación jurídica, sería en este caso, tenemos que solicitar la conminatoria y el juez se vaya a dirigir y vaya a dar un plazo para el cumplimiento de las medidas de protección, o directamente solicitar tanto el fiscal o la víctima una audiencia de situación jurídica. Esa es la primera pregunta. La segunda, doctor, es ¿dónde va a cumplir esta detención preventiva? Véase que dispone el código de detención preventiva, no dispone arresto ni dispone aprehensión. Las celdas judiciales tienen la facultad de poder recibir aprehendidos y arrestados, así los detenidos preventivos. Entonces, esa también es mi duda. Y la tercera duda que tengo es en cuanto a la conducta reiterada del agresor. Es decir, si se ha impuesto, la autoridad jurisdiccional ha impuesto ante el incumplimiento de la detención preventiva y no ha cumplido, pese a cumplir los 6 días, se puede solicitar nuevamente la audiencia ante el incumplimiento. Muchísimas gracias, doctor. Bien, voy a partir por el final. En caso de que esta conducta sea reiterada y no cumpla estas medidas, ya estamos ingresando dentro del campo delictual. Existe delitos en contra de las resoluciones judiciales. En todo caso, esta persona que no está cumpliendo una resolución judicial, por este incumplimiento va a ser sometida a otro tipo de proceso. No puedo volverle a arrestar otros 3, otros 6 días. Eso no nos manda lo que es la ley 1173. No nos dice que 2, 3 veces puede aplicar esto. Entonces ya está ingresando dentro del otro campo penal. Entonces son otros tipos penales que está infringiendo. En el segundo, nos dice exclusivamente detención preventiva. Y la detención preventiva se lo cumple en celdas, que en este caso son los penales. Pero ¿qué ocurre por 3 días? Generalmente no se está dando cumplimiento y cumple su arresto en celdas policiales. Y más aún con este tipo de pandemia que tenemos con la cuarentena. Por ejemplo, acá en Sucre se ha establecido una especie de protocolos, inclusive de los detenidos preventivos que están por ingresar por delitos comunes. No ingresan directamente, sino tienen que ser aislados, hacer su aislamiento, hacer su análisis respectivo, y si dan negativo, recién son conducidos a las instancias de las celdas del penal. Entonces, hasta mientras ya han transcurrido más de los 6 días en esta temporada. Pero lo correcto es que debían cumplir en celdas de los penales, no de los recintos policiales. Pero por la temporalidad se lo está haciendo así y eso no es lo correcto. En la primera pregunta realmente no le he escuchado tan bien porque era un poco entrecortada. No sé si el doctor Soruco me puede replicar. Le pido por favor, aquí se encuentra el colega, pueda nuevamente indicar la pregunta 1. Evidentemente ha habido entrecorte de la señal, también no le escuché bien, por favor. ¿Me escucha? Estimado colega, por favor, si pueda repetir su pregunta 1. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, correcto. sí. Ya, Adelante. la pregunta era la siguiente, doctor. A ver, si previamente, antes de solicitar la audiencia ante el incumplimiento de las medidas de protección, tendríamos que solicitar, como se lo hace al cumplimiento de la etapa preliminar, la etapa preparatoria, solicitar una combinatoria y el juez vaya a ordenar
un plazo razonable de cumplimiento de las medidas de protección o directamente solicitar la audiencia de medidas de protección. Mi pregunta, Bien. doctor. Sí, gracias. Esto no está contemplado en la ley 1173, no está en el Código de Procedimiento Penal, más resultaría ser un aspecto facultativo del juez en donde le intime a cumplir, decirle por única vez se le conmina a que pueda cumplir las medidas de protección bajo apercibimiento de aplicarse la detención preventiva. Entonces puede ser que este apercibimiento funcione y se está, perdón, se está evitando de que se tomen soluciones que no corresponden. Reitero que es una facultad del juez. Puede realizarlo, pero también puede ser de manera directa, señalar una audiencia y aplicar. Un juez que sea un poco más visionario, obviamente le va a dar, como quien dice, la oportunidad, decirle cumpla o aplico esto. Y si no cumple, le he avisado y como no ha cumplido, aplico, ¿no? Eso puede ocurrir. Bien, a continuación voy a ceder la palabra al colega Abel Colque. Estimado Abel Colque, muy buenas noches. ¿De dónde se comunica? ¿Cuál es su pregunta? Estimado doctor Soruco, muy buenas noches. Como siempre, un cordial saludo para su persona. Y de igual forma para el doctor Pinto, quien es coterráneo de la ciudad de Potosí. Me comunico desde el mismo lugar, de la ciudad de Potosí. Un cordial saludo para el distinguido doctor, quien en alguna oportunidad fue también miembro del Tribunal de Sentencia número 2 en la ciudad de Potosí, de quien tuve la oportunidad incluso de ser abogado litigante, defensor en alguna ocasión juntamente con el distinguido colega. Un cordial saludo para ambos distinguidos profesionales, a quienes yo respeto y admiro mucho, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, Doctor, con respecto al tema, para ser un poquito puntual y directo, ¿qué parámetros debe de tomar en cuenta el Ministerio Público a efectos de poder solicitar una detención preventiva? Tomando en cuenta que ya a partir de la modificación de la ley 1173 y la propia 1226, tomando en cuenta justamente la improcedencia de la detención preventiva, en las cuales si bien, por ejemplo, una persona que tiene en su cuidado a un menor de edad y es la única persona quien está al cuidado de dicho menor de edad, o sea, una persona mayor de 65 años, entendemos que ya a partir de la modificación de la 1226, ya automáticamente desaparece esa improcedencia y es procedente ya la detención preventiva en el caso de violencia contra la mujer. Sin embargo, no es muy clara la figura legal descrita por el legislador al referir delitos de contenido contra violencia contra la mujer, específicamente. Dice delitos contra la mujer. Sin embargo, entendemos que ya a partir de esa instancia, que no es muy clara la figura, se está aplicando, se está imponiendo la detención preventiva. Sin embargo, ¿cuáles son los requisitos o qué parámetros debe tomar en cuenta el Ministerio Público a efectos de poder solicitar una medida cautelar personal con relación a la detención preventiva? Supongo que también podría tomar en cuenta la relevancia del caso, los antecedentes referentes, por ejemplo, a los días de incapacidad, etcétera, o qué otros parámetros debe de tomar en cuenta el mismo. Distinguido colega, nuevamente un cordial saludo y excelente exposición. Muchas gracias, felicidades. Bueno, un saludo también hasta Potosí, aunque debe estar mucho frío, ¿no? Un frío también que lo he podido vivir mucho tiempo, con mucho gusto. En realidad, este tipo de medidas preventivas o de la detención preventiva, con la modificación de la 1173 en algunos casos ya resulta de imposible cumplimiento, no puedo aplicarlo. Pero si no tengo más medidas que aplicar, sí puedo aplicar la detención preventiva. Sí puedo hacerlo. En este caso, me está prohibiendo aplicar una detención preventiva por el quantum de la pena, pero no está mencionando, en todo caso, las circunstancias que están existiendo alrededor. El juez que tenga que imponer esta medida tiene que ver todas las características, todo lo que existe alrededor, la gravedad del hecho. Usted ha mencionado personas que tienen bajo su cuidado a personas inclusive que pueden ser menores. Entonces, todo eso tiene que verificar el juez para poder imponer esta medida de detención preventiva. Es un conjunto y cada caso en realidad es único. No puedo por analogía aplicarle y decir, en el caso anterior se ha aplicado así. No, tengo que ver caso concreto.
es imposible la aplicación de la detención preventiva, le busco otro tipo de medidas, la detención domiciliaria. No olvidemos de que la 1173 tiene un objetivo principal y primordial, evitar el hacinamiento de las cárceles. Esto estaba en la ley 1970 desde su creación de la ley, porque nos decía la detención preventiva es la excepción y que se ha convertido con el transcurso del tiempo la regla. Ha venido la 586, no ha podido resolver. Viene la 1173 y nos trata también de recordar de que efectivamente la detención preventiva había sido la excepción. Entonces tenemos que analizar caso por caso y saber fundamentar. No es que yo le digo de que lo voy a detener aunque sea improcedente a ultranza. Tengo que tener buenos fundamentos y argumentos, ¿no? Es lo que puedo decirle con relación a su pregunta. Y nuevamente un gusto saludarlo hasta Potosí. Y gracias, doctor. A continuación, continúe en la misma línea sobre las medidas de protección. Voy a compartir mi pantalla un poquito para hacer un breve comentario. El mismo está establecido en el artículo 32 de la ley 348, donde nos dice que las medidas de protección son de aplicación inmediata. Me quedo con esa palabrita, la aplicación inmediata, pues para, en este caso, quien está atendiendo, el servidor público será el policía, ¿no? Quien dará comunicación al fiscal de materia, y el fiscal de materia en ese sentido deberá de disponer las medidas de protección, como dice ya el artículo anterior, de manera inmediata. Entonces, ¿será posible que nosotros como abogados, a tiempo de solicitar las medidas de protección, podamos aplicar de manera inmediata la solicitud también para que se disponga la medida cautelar de protección a las mujeres, es decir, del agresor? Porque en muchos casos se ha dado que se lo libera al agresor de repente y le dan nueva fecha para que él vaya a hacer una declaración y las medidas de protección están ahí, pero no hay la de la medida cautelar, que la finalidad en todo caso es el de cesar el tema de violencia. Y esto lo he visto más que todo cuando se habla de violencia psicológica, ¿no? La idea es acreditar también que haya sido repetidas veces en el tiempo, es decir, que haya sido sistemática y no únicamente una sola vez. Pero no es lógico también que para este tipo de violencia llamada psicológica no deba de aplicarse también la detención preventiva, querido doctor. Efectivamente, aunque dice en la norma, así de bonito está redactado, dice, ¿no? Aplicación inmediata, dice. Justamente porque no se ha ido aplicando de manera inmediata, es que se ha extendido a qué personas y qué autoridades más pueden aplicar estas medidas de protección. Desde el primer momento del conocimiento, la FELCB, por ejemplo, estaba imposibilitada de aplicar cualquier medida. Y si aplicaba alguna medida de restricción, y era objeto de denuncias, etc. En cambio, ahora ya está facultada. Pero no olvidemos que siempre la norma está en el papel. En la realidad son otros los hechos. Se han ido dando medidas de protección de manera literal, así como un menú para cada caso. Y les he contado en mi exposición que le han dado alejamiento del hogar conyugal cuando nunca vivían. Entonces no podemos así a ciegas decir estas son las medidas. Hay que ver qué tipo de medidas son las más pertinentes. Si su salida del hogar va a ser de esa persona necesaria, tiene que ser inmediato porque tengo 24 horas, no se olviden, para dar conocimiento al juez. Decirle, hemos dispuesto de que temporalmente se aleje y pedimos su ratificación a través de una homologación. Entonces, el juez es el que juega un papel muy importante en este caso, ¿no? Correcto. Gracias, doctor Soroco. Muchas gracias. No, a usted más bien. Y yo quiero hacer una última pregunta, una última intervención también que he visto aquí a través de Facebook Live y me preguntan respecto al marco normativo internacional. Y aquí yo quiero sacar un pequeño detalle también, si pueden, gustan, les saca un screenshot. Esto es un detalle que estoy sacando de internet, el informe defensorial respecto al cumplimiento de las medidas de protección, donde nos habla precisamente de varios elementos y uno de ellos es el marco internacional y bueno, el procedimiento también. Y acá yo me quiero quedar porque quiero hacer una pregunta frente a esta figura. Evidentemente tenemos una situación establecida ya en el Código Penal a través de las modificaciones con la Ley 348 de violencia doméstica y las medidas de protección que vienen a interponerse con la finalidad de permitir que cese, bueno, de evitar que cese la violencia contra la mujer. Perfecto. Pero ¿acaso las medidas de protección que son impuestas de manera inmediata, ¿no? Para el agresor en este caso,
de alguna manera no violan el principio de inocencia, es decir, ya se lo considera culpable, ya vemos así, al mero estilo inquisitivo, para poder interponerle las medidas de protección a la persona, si que todavía no haya habido un proceso, ¿no? Una sentencia ejecutoriada, un desfile probatorio en el cual se haya establecido realmente la autoría, ¿no? El grado de autoría, el tipo penal establecido, los elementos, y ya se le interpone una restricción. Evidentemente es preventivo, ¿no? Pero no de alguna manera se está jugando con el principio de inocencia, y yo lo hago así que la pregunta porque la identifico con el marco normativo internacional, es decir, el control convencional, ¿no? La ponderación de derechos, presunción de inocencia. Efectivamente, esta ponencia ha existido y va a seguir existiendo. Dicen, se está afectando mi presunción constitucional de inocencia. No es así, por eso es que su nomenclatura es medidas de protección especial. Se está protegiendo a un grupo vulnerable y eso no significa una sentencia o condena previa. Esto se va a imponer a través de un proceso justo en la cual va a tener oportunidad, obviamente, de defenderse y demostrar sus pruebas. No se trata de eso, simplemente es proteger a un sector vulnerable. De eso se trata simplemente. Gracias, doctor. Gracias, querido doctor. Gracias a usted más bien. Y con esto ya cierro, pues ya estamos en esta parte. Yo quiero, antes de cerrar el evento esta noche, quiero invitar también a todos los colegas y que hablemos un poquito de esta obra que me parece muy importante realmente. Mil disculpas, la fotografía la saqué yo, tengo el libro. Muy, muy importante la aplicación de la jurisprudencia vinculante en el juicio oral. Estoy hablando de un libro realmente trascendental porque nos ha servido bastante en las audiencias y yo quiero agradecerle a usted como autor del mismo. Realmente encontramos nosotros varias citas las cuales son muy importantes, como dice el libro, ¿no? De aplicación vinculante, es decir, la jurisprudencia al respecto. Así es, gracias doctor por la presentación. Efectivamente se trata de un libro de aplicación de jurisprudencia vinculante en el juicio oral, en la cual contienen sentencias constitucionales y autos supremos que está exclusivamente la ratio decidente. No está toda la sentencia constitucional, no es copiar y pegar. Son casos concretos que en el transcurso de mi trayectoria como juez en materia penal he venido recolectando y lo he plasmado en este libro que me sirve de manual. Lo tengo acá en mano, pueden ver con sus señaléticas. Es mi Biblia, que yo con esto participo prácticamente en todos los juicios y está a la mano. Algunos me decían si hay sentencias recientes, fresquitas. No olvidemos que el Tribunal Constitucional ya ha establecido la línea jurisprudencial, en todo caso, del estándar más alto. No importa si una sentencia constitucional es de hace unos 10 años atrás, etcétera, sino que tiene que tener su estándar jurisprudencial más alto. Y es el que debemos respetar. Y lo que he podido hacer en esta obra es justamente extractar las sentencias más relevantes y las que han marcado la línea jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como también del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí tiene también comentarios acerca de la nomenclatura que debería utilizarse en las instancias del proceso. Por ejemplo, dice el imputado. Desde el primer momento lo conducen como imputado a la persona que está siendo denunciada, cuando su nombre correcto debería ser el encausado. Cuando ya hay una imputación formal, el imputado. Cuando hay acusación, el acusado. Terminología que no ha rescatado ninguna de las reformas que se han hecho al procedimiento penal. Y le agradezco, doctor, por su espacio que me da para estos avisos comerciales. Muchas gracias, doctor. A las personas que tengan interés en realidad, pueden comunicarse con el doctor Soruco o con mi persona también al 61 64 55 22. En este momento voy a anotar en el chat para que puedan tener acceso las personas y quieran comunicarse conmigo para obtener la obra, o bien ofrezco obviamente la amistad amplia para hacer algún comentario, alguna consulta y podamos entablar una amistad, porque estos espacios virtuales nos está haciendo amigos virtuales también, ¿no? No solamente seremos amigos para chatear, sino también podemos intercambiar diferentes temas jurídicos. Así es, querido doctor. Muchísimas gracias. Ya con esto cerramos y estamos muy contentos. Honestamente ha sido bastante productiva esta reunión y yo quiero agradecerle a usted a nombre de todos los colegas quienes estamos, ya visto, desde todas partes del país. Ya me mandaban los textos hace un momento
Saludos al doctor desde Tarija, dice. ¿Cuándo va a venir? Acá hay un vinito, lo vamos a recibir bien, me escriben acá internamente. ¿Ah? Me dicen también por acá, por Beni, Trinidad, Cochabamba, en fin, querido doctor, eso es Bolivia, ¿no? Muchas gracias a usted. Así es. Así es. Acabo de mandarle, doctor, a su celular, por si acaso, hablando del tema de violencia familiar, en este caso estamos hablando de medidas de protección. Va a existir un conversatorio, ciclo de conversatorios que se llama Violencia en razón de género y legítima defensa. Esto está siendo auspiciado, obviamente, por organizaciones que están entendidas en la cuestión de violencia. Son las plataformas de seguridad ciudadana y derechos humanos, y está coauspiciado por la Asociación de Magistrados de Chuquisaca. Yo soy parte del miembro, en realidad, de la directiva de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca. Hace unas semanas atrás hemos realizado unos cursos internacionales en diferentes materias, y este curso se va a realizar justamente en 3 fechas diferentes. Se va a realizar el 15 de agosto, el 18 de agosto y el 21 de agosto. Más detalles pueden ingresar ustedes a la página del Facebook de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, que es la AMACH, para que puedan ustedes participar en estos cursos. Y también voy a aprovechar su espacio, doctor Soruco, que gentilmente me está cediendo, en anunciarles que la Asociación de Magistrados de Chuquisaca ha tomado otra mentalidad en cuanto se refiere a esta cuarentena. No nos podemos quedar estáticos o esperar que nos convoquen para ir a trabajar. Estamos prácticamente desarrollando bastantes cursos virtuales en los cuales estamos agarrando temas de la actualidad. Muy pronto también vamos a sacar más cursos relacionados justamente al quehacer jurídico en diferentes áreas. Queremos promover a nuestros jueces del país, de Bolivia, para que puedan exponer, salir a estos espacios, para que puedan ellos dar a conocer sus experiencias desde el punto de vista de los jueces. Todos conocemos los escritores de libros, etcétera, pero ahora escucharemos los fallos de los jueces, quienes nos van a dar sus experiencias, ¿no? Ese espacio lo he aprovechado, doctor, aunque sin su consentimiento, pero he vendido el charqui, como quien dice. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias a todos los colegas. Una noche más que nos hemos dado cita y honestamente, pues muy contento. Gracias, doctor Denis, también. Gracias a todos. Un abrazo y nos vemos ya hasta el lunes. Hasta el lunes. Tomamos un buen descanso. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, doctor. Para todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego, doctores.